Entonces, empezamos, ¿cierto?, a grabar. Bien, entonces, en la última clase, ¿cierto? Vimos lo que era las escalas más importantes que habían, ¿cierto? Em, que son la Celsius, Fahrenheit, la Kelvin y la Rankine. Y lo que vamos a hacer hoy día es ver una que se llama escala de gas ideal y bueno, después vamos a ver la ecuación de los gases ideales, ¿ya? Ok, con eso terminamos ya la clase. Entonces, a ver, escala de un gas ideal, esto es lo último para dar la ecuación de los gases ideales. Escala de gas ideal. Entonces, la gracia de esta escala es que la gracia de este termómetro, en realidad, que es un termómetro de gas que funciona a bajas presiones, ¿ya? Y como sabemos, la temperatura de un gas varía de acuerdo con la presión. Acuérdense que habíamos visto, ¿cierto?, que la densidad dependía tanto del volumen, era inversamente proporcional era inversamente proporcional a la temperatura, ¿cierto? Proporcional a la presión. Sí. Y bueno, entonces sabemos, ¿cierto?, que el gas va a variar, ¿cierto?, las propiedades de acuerdo a su temperatura y su presión. Y entonces usamos ese principio para obtener una forma de calcular, ¿cierto?, un termómetro que lo vamos a ver, ¿cierto?, en ejercicios, tal que podemos medir, ¿cierto?, y hacer una relación entre un cero absoluto y la presión de un gas en función de su temperatura. Entonces, una escala de un gas ideal en general se representa una ecuación muy simple que es T igual a alfa más beta por P, donde P, ¿cierto?, es la presión, T la temperatura, y las constantes alfa y beta se determinan de forma experimental. ¿Ya? De las constantes alfa y beta se determinan de forma experimental. Y la gracia de esto, ¿cierto?, y de esta forma de determinar la escala de temperatura es que si vemos, esta es una ecuación lineal. ¿Ya? Eso quiere decir que básicamente es igual a x cuadrado. Es una ecuación lineal y sabemos que es cierto, la temperatura cambia y me va a ir cambiando la presión. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esto alfa y beta? Vamos a hacer básicamente, ¿cierto? Podemos hacer como es lineal, como una ecuación de la recta, y estos alfa y beta los podemos determinar, ¿cierto?, para algún valor de la temperatura y midiendo la presión, ¿ya?, que alcanza cierto gas, cierto, dentro de un termómetro, y todo esto a volumen constante. Entonces, de aquí vemos que la temperatura, así la temperatura de algún sistema, la temperatura de algún sistema ¿cierto? Se obtiene, esa es otra forma de medir, ¿cierto?, la temperatura. eh, Se obtiene sumergiendo el termómetro en el mismo sistema, ¿cierto?, y midiendo la presión. La presión que alcanza, ¿cierto?, el gas, y todo esto a volumen constante, que alcanza el gas y a volumen constante. ¿Ok? Eso. Entonces, ¿cómo se obtiene una escala de gas? Entonces, supongamos que esto es cierto modo de ejemplo, para hacer un problema, para que vean un poco cómo es que tenemos estas temperaturas. Entonces, ejemplo, supongamos, ¿cierto?, un termómetro de gas que sumergimos, un termómetro
o el bulbo del termómetro, o sea, es un termómetro de gas, ¿verdad? ¿Ya? Y lo que vamos a tener es que, por ejemplo, para el alcohol etílico, para el alcohol etílico, en ebullición, supongamos que lo sumergimos, ¿cierto? En un líquido que está en ebullición. Entonces, el alcohol en ebullición necesita una temperatura menor. Por ejemplo, el punto de vapor del agua es 100 grados Celsius, pero el alcohol a temperaturas menores empieza a hacer ebullición. Por lo tanto, el alcohol, ¿cierto? Alcanza su punto de ebullición a 78 grados Celsius y para una presión, bueno, supongamos que esto es lo que mide, es cierto, el termómetro, para una presión P igual a 2341 atm. ¿Ya? Entonces, como para este caso, nosotros, ¿cierto? Podemos utilizar esta escala de gas ideal para hacer. ¿Ya? Todavía no decimos como que es un gas ideal, pero uno tiene una idea intuitiva, ¿cierto? De química del colegio. Entonces, bueno, usando estos datos, perdón, necesitamos 2 puntos para poder... eh, y otro punto vamos a tener, porque estos datos alfa y beta son experimentales, entonces necesitamos, ¿cierto? Es como si tenemos una escala de presión versus temperatura, ¿cierto? Vamos a tener que aquí hay distintos puntos, ¿verdad? Para las distintas constantes. Entonces, estas son las que en el fondo queremos determinar, o ya sea tengamos una y queremos determinar otra, o queremos determinar, ¿cierto?, la presión a partir de esas constantes. En general necesitamos al menos, ¿cierto?, 2 puntos de una recta para tenerla pendiente. Esa es básicamente la idea. Entonces, lápiz. Y ya, ahí sí. Creo que ahí sí. Ya. Entonces, en mercurio, el mercurio, ahí, sumergimos el bulbo para el alcohol y en mercurio a 30, menos 39 grados Celsius, que es el punto de fusión, creo, y a una presión igual a 1561 atm. ¿Ya? Ok, entonces podemos usar estos dos datos, ¿cierto? Para obtener alfa y beta. Entonces, podemos usar estos datos para obtener estas constantes experimentales que les había mencionado antes, ¿ya? Para obtener alfa, ¿ya? Y beta. Ok, entonces, si nosotros usamos estos datos experimentales, ¿cierto? Es básicamente lo que tenemos, vamos a tener una temperatura de 70, perdón, de, ah, siempre tengo problemas cuando está muy aquí en la esquina, aunque esta cosa... Bueno, básicamente lo que hacemos, ¿cierto? Es que reemplazamos esta temperatura, aquí, no nos puedo, ahí sí. Empezamos, esta temperatura, tenemos dos temperaturas y dos presiones. Entonces vamos a tener dos temperaturas, dos presiones y dos incógnitas. Es un sistema que se puede resolver, porque esta es la ecuación, ¿verdad? Entonces vamos a tener, ahí sí, esta es la ecuación y lo que nosotros tenemos es básicamente estos datos, ¿cierto? Para distintas ecuaciones. Es decir, vamos a tener, ay, perdón, se estaba muy fuerte.
¿Alguien me preguntó algo? Ya bueno. No. Entonces tenemos, ¿cierto? Que vamos a tener una temperatura que es menos 39 grados Celsius y va a ser igual, ¿cierto? A un alfa más un beta por la presión, que era 1561. Y análogamente vamos a tener la otra, ¿cierto? Porque vamos a sumergir, ¿cierto? Este termómetro de gas en otro líquido, en este caso alcohol etílico, en su punto de ebullición. Y vamos a tener nuevamente alfa más un beta y acá por menos, perdón, 2341. Entonces, esto en ATM, perdón. ¿Ok? Entonces, de acá uno podría ver, ¿cierto? ¿Cuáles son las unidades de el alfa y beta? ¿Ya? Entonces, que es cierto, puede ser una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las unidades de alfa y beta? ¿Cuáles son las unidades de estos? ¿Cuál sería la unidad de alfa? Fíjense que esto está en grados Celsius y esto está en ATM, ¿verdad? Y el resultado, uy, perdón. El resultado tiene que darme en grado, ¿en qué tiene que darme el resultado? ¿Cuáles son las unidades de alfa y beta? ¿No caché en qué me tiene que dar el resultado en temperatura, en grados Celsius? O sea, claro, independiente que sea como grados Celsius o Fahrenheit, como, claro, ¿cuáles serían las unidades que tiene alfa? Es decir, fíjense que aquí tenemos ATM, ¿verdad? Aquí tenemos grados Celsius. Entonces, esto debería ser igual para todos, ¿ya? Ese es mi punto. ¿Cuáles son las unidades de alfa y beta? ¿Cuáles, por ejemplo? Las unidades de alfa deberían ser grados Celsius, ¿verdad? Para que me dé unidad de temperatura en temperatura. ¿Sí? Entonces, Sí, alfa, pero si uno es que el puede, resultado beta de 16 grados Celsius partido en atmósfera para poder sacar después atmósfera y tener el resultado en grados. el beta exacto. El alfa, ¿cierto? Sus unidades van a ser grados Celsius o escala de temperatura. O sea, si esto es Kelvin, alfa también tendría que ser Kelvin. Y beta va a ser grados Celsius, ¿cierto? Sobre ATM, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos acá grados Celsius por ATM, me queda un beta por un número que es 1561 ATM. Y si reemplazo acá la unidad, beta va a ser nuestro cierto número, ¿cierto? En grados Celsius sobre ATM por 1561 ATM. Entonces se me va el ATM con el ATM y me queda en grados Celsius. Ya, entonces así uno puede ver cuáles son, cómo se determinan estos datos experimentales. ¿Ok? Entonces, en general, estos datos alfa y beta son datos experimentales y van a depender, ¿cierto?, del gas dentro del termómetro, como la cantidad del gas que hay en él, ¿ya? Pero si uno usa los puntos de hielo y de vapor, podemos calcular como estos dos valores como de forma estándar, que son los que vamos a usar nosotros, porque en verdad vamos a trabajar mayormente con los puntos de hielo y vapor del agua. ¿Ya? Entonces, los valores de las constantes, entonces voy a poner acá, alfa tiene unidades de grados Celsius y beta, ¿cierto? Tiene unidades de grados Celsius sobre ATM. ¿Ya? Entonces, los valores de estas constantes, alfa y beta, van a depender, no, dependen, mejor, dependen del gas, dependen del gas, ¿cierto? Contenido en este termómetro, dentro del termómetro. ¿Ya? ¿Cómo?
de la cantidad contenida de gas. Para los puntos de hielo, ¿cierto? Del agua, ¿cierto? Que es 0 grados Celsius. De hielo del agua, por punto de hielo, y vapor de agua, que son 100 grados Celsius, ¿ya? Entonces, alfa va a tomar el valor de menos 273,15 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, si yo les doy un problema, por ejemplo, en el que tienen que calcular el beta, ¿cierto? Para algún tipo de gas contenido en un termómetro, ustedes ya tienen el alfa, basta que midan la presión y la temperatura y pueden así, ¿cierto? Calcular el beta para distintos gases contenidos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El termómetro se sumerge en agua en estos dos puntos, el punto de hielo y vapor, ¿ya? Entonces, esto queda un poquito abstracto, pero cuando uno lo hace en realidad no es tan complicado, así que bueno, podríamos hacer, ¿cierto? Una pequeña clase, o sea, perdón, un pequeño taller como grupal donde pueden hacer ciertos algunos problemas que en lugar que sean grupales, como 5 personas o 10 personas, pare- 10 personas, tal que, cierto, les pueda servir como puntos para el certamen 2 de termo. Porque como no hay tantas... ¿me escuchan ahora? Sí, Ah, ya. sí, sí. Ya, sí, porque, por ejemplo, todas las cosas que vamos a ver acá no las vamos a alcanzar a ver en general en la solemne, porque una de las solemnes se enfoca siempre, ¿cierto? Procesos termodinámicos, procesos báricos, isocóricos, isotérmicos. Primera ley, ley cero. Y segunda ley, en realidad es eso. Y claro, el ciclo de Carnot, que también es importante, pero en general no se enfoca mucho en estas cosas, entonces para estas cosas, cierto, que también son importantes, sobre todo ustedes que estudian cierta ingeniería, es importante poder determinar ciertos valores experimentales. Podría ser bueno que hagan un taller, o sea, la gente optativa, ¿cierto? Hacen un taller grupal, 5 personas, 7 personas, y les sirve como un 0,5 para la solemne 2, perdón, para el certamen 2, que sería de termodinámica. Entonces, les sirve, ¿cierto?, para aprender un poco más y el que no quiera, no le pasa absolutamente nada. ¿Ya? Es una opción que puedo dar. ¿No? No sé qué les parece. ¿Sí? ¿A qué se refiere con hacer un taller? Por ejemplo, como yo estoy mandando guías, fue la guía de termodinámica, pero estoy mandando guías. Entonces, de las guías, ¿cierto? Algunos problemas los voy a hacer yo, otros lo va a hacer Scarlett. Y claro, Scarlett se me adelantó un poquito con las clases, pero encuentro está súper bien porque los problemas son como los que más interesan en realidad en este curso a resolver. Y algunos problemas, ¿cierto? Que yo puedo dar en la guía, no sé, por ejemplo, tengo 15 problemas en la guía, yo hago 5, Scarlett hace 5, y de los 5 que quedan, que 3 de ellos sea como un taller grupal, ¿cierto? O en realidad no de cada guía, sino como seleccionar algunos problemas de las guías que pueden aparecer, ¿cierto?, en el certamen, que sean importantes conceptualmente, o que no alcancemos a ver tanto acá. Entonces, no sé, que sean 3 problemas, de los cuales ustedes pueden formar grupo de 5 o 7 personas, y me envían, ¿cierto?, un desarrollo que no van a ser preguntas tan largas ni conceptuales como las que hice para la Solemne 1, y que les pueda servir, ¿cierto?, como un 0,5 base
para, para el certamen 2. Entonces, si alguien no hace absolutamente nada, yo partiría con un 1,5 en lugar de un 1. Entonces, si tienen un 6,5, pueden tener un 7, etc. Que es mucho más fácil que... Es decir, son problemas como más de resolución. Entonces, básicamente, te llegan al resultado correcto, no serían tan conceptuales como el problema que yo di para el certamen 1, que en realidad era bastante largo y es con mucho más trabajo revisarlo porque es más conceptual. Entonces, no sé si les parece eso. Obviamente es súper optativo, la persona que no lo hace no pierde nada. Y claro, obviamente habría una fecha de entrega, pero bueno, pueden decirme qué les parece y hacemos eso. Está mucho más fácil y pueden hacer ciertos los problemas que quedan con un poco de más motivación. Es decir, no solo como ver la guía y tener que estudiarlo, sino que sea, claro, si resuelvo esta guía voy a tener como un poquito más para el certamen 2. Eso, no sé qué les parece. Como... Sí, Así que yo creo que buena es idea. buena idea. Sí, ahora Profe, sí, son ciento... pregunta, Sí, dígame. ¿van a ser como 3 a 4 ejercicios o es toda la guía de ejercicios? No, o sea, la guía, la idea es que la resuelva Scarlett y yo en los cursos. Ya, Ya, entonces va a ser como un problema extra, o sea, si es un problema un poquito más largo, pero tampoco tan largo, no va a ser como los que di para la solemne, para el certamen 1, porque la verdad es que creo que el problema de 0,5 aquí para el certamen 1 me fui un poquito en moto porque estaba bastante, era muy conceptual, así que, de hecho, Scarlett también tenía un poco de duda, así que creo que me fui un poco en moto con eso. La idea es que sea algo mucho más pragmático, como de resolver cosas, números con calculadora, como por ejemplo, ya, algo de acá. O sea, tienes una temperatura, si te dan una temperatura 1, te dan el alfa, ¿cierto? Para estos puntos, y un beta y te dan una presión 1, determina el beta, como algo así, ¿ya? Como que vean más cosas ya. pragmáticas. Y ojalá que Muchas sean de gracias, grupo. profe. Y que sean de grupos, ¿cierto? De varias personas, porque son 109, entonces, como es extra, sería bueno que sean como grupos grandes para que no tarde tanto en corregirlos, porque 109, si uno corrige algo con tiempo, es como 15, 10 minutos por persona, es harto rato. Quizá un poco más si la letra está media rara, entonces... eh, para que se pueda. Y lo otro que estuve viendo era que ahora creo que sé cómo subir las notas perdón, cómo subir una solemne a la plataforma, de forma que podría dejar asincrónica el certamen 2. Ya, entonces, es como que yo doy todo un día para resolverlo, pero ustedes lo abren a la hora que puedan y tienen las 2 horas. Creo que descubrí cómo hacerlo, así que eh, voy a hacer un día una prueba con Scarlett a ver si funciona y la idea es que se pueda implementar eso para el certamen 2 por la gente que trabaja, ¿cierto? Etcétera. Y así es más fácil porque de esa forma, implementándolo, el sistema corrige solo. O sea, yo pongo la alternativa que es correcta y no tengo que corregir a mano ni descargar 80 certámenes en el computador, sino que es mucho más fácil porque se corrige a mano. Así que me parecía mucho más expedito, tanto para ustedes como para mí, hacerlo así. Eso. Bueno, como dije, ahora vamos a ver la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una ecuación de estado? Y las distintas ecuaciones de estado que hay, la definición de un gas ideal, y luego ya a ponernos a resolver problemas como de gas ideal, que básicamente eh, lo más significativo justamente el curso, que es la constante de gas ideal y todo. ¿Ya? Tenemos esto, si es como para terminar y que no quede en el tintero, esta parte está acá. Y ahora vamos a ver, ¿cierto? Lo que es las ecuaciones de estado, ¿ya? Entonces, eh, ecuaciones de estado. El año pasado, no me acuerdo, creo que deduje las ecuaciones de estado, creo. Pero este año no lo voy a hacer, así que simplemente les voy a introducir con la ecuación de estado, porque si no vamos a perder mucho tiempo y en verdad necesitamos usar simplemente, ¿cierto?, la ecuación de estado.
Ok, entonces, bueno, sabemos, ¿cierto?, que en física y en otros campos también, ¿cierto?, se habla mucho de lo que es idealizaciones, ¿ya? Entonces, las idealizaciones también, como vimos, ¿verdad? Em, y como era lo de una partícula puntual, etcétera, no corresponden siempre a la naturaleza, pero en general pueden ser muy buenas aproximaciones, ¿ya? Justamente la ecuación de gas ideal y todas las ecuaciones de estado que vamos a ver son en general idealizaciones. Algunas, ¿cierto?, son un poquito más complejas que otras, tienen más variables, pero en general son idealizaciones, ¿ya? Porque si uno quisiera estudiar el sistema con todas las variables, que en general son variables que uno no siempre puede controlar, en general te queda algo muy difícil de resolver, ¿ya? Y como dije, son muy buenas aproximaciones, ¿ok? Y bueno, para introducir un poco esto, ¿cierto? En general uno ve en distintas partes manuales, ¿cierto? De máquinas, ciertos valores o relaciones o fórmulas, ¿cierto? En distintos contextos, para los volúmenes, sobre todo como en las máquinas, ¿cierto?, térmicas. Y la gracia es como tenemos estos distintos valores, ¿cierto?, o máquinas que pueden medir ciertos valores, cómo yo puedo relacionar estos valores que me dan, ¿cierto?, ya sea la presión, la temperatura y el volumen, o el número de partículas, ¿verdad? De manera de que yo pueda, no sé, si una máquina me mide la presión, otra me mide la temperatura, ¿cómo puedo saber el volumen o etcétera? ¿De qué manera yo puedo relacionar como la presión, la temperatura y el volumen de alguna forma, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Entonces, primero, ¿cierto? Vamos a ver las ecuaciones de estado. Bueno, en general las ecuaciones de estado son ecuaciones, ¿cierto? Bueno, hay que poner acá. Son ecuaciones que me relacionan tanto el volumen y la presión y la temperatura. Entonces, cualquier ecuación que relacione estas tres variables se llama ecuación de estado. Y entonces, son ecuaciones que relacionan el volumen, la presión y la temperatura. La presión y la temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué serían estas tres constantes que están acá? Este n, lo vamos a ver después, que es el número de moles, que en realidad importa, pero en general una ecuación de estado no necesita tenerlo, ¿ya? Entonces, son ecuaciones, ¿cierto?, que nos relacionan estas tres propiedades de un sistema. Entonces, cualquier cosa que tenga estas tres cosas de alguna manera y que se relacione, va a llamarse una ecuación de estado. Ahora, existen más ecuaciones de estado, no existe solo una, existen varias, que se diferencian unas de otras de acuerdo a su nivel de complejidad. Y bueno, las variables que tienen. Existen varias ecuaciones de estado, ¿ya? Algunas más complejas que otras y obviamente más precisas. Es como yo decía, mientras más variables uno ponga, ¿cierto? Más complejo es el sistema, pero te da una precisión mayor, ¿ya? Es como, bueno, como si hubiera una partícula puntual y calculo su velocidad, su posición en cualquier tiempo, mientras que yo también puedo considerar, en lugar de considerar, por ejemplo, un lápiz como un punto, yo lo puedo considerar como un objeto extendido, pero entonces a medida que se va moviendo, por ejemplo, en una parábola, y yo tengo un observador acá, vamos a ver que la distancia de acá a acá, en general va a ser distinta a la distancia de acá a acá, y esto va a ir cambiando de dirección, por ejemplo, así. Entonces, en general, es más complejo estudiarlo como objetos extendidos, pero te da un nivel de precisión mayor. Entonces, pasa lo mismo acá. Hay distintas ecuaciones de estado que me van a relacionar, ¿cierto?, estas tres propiedades del sistema, que son la presión, la temperatura y el volumen. Y algunas son más complejas que otras, algunas obviamente son más conocidas también. Pero en general, ¿cierto?, este nivel de complejidad lo que hace es que sea un poquito más preciso, ¿ya? Entonces, bueno, existen varias ecuaciones de estado, unas más precisas y con rangos de validez más amplios. Lo voy a poner acá, por si acaso. Em, Algunas más complejas que otras. em, ¿Cierto? Y también, ¿cierto?, más precisas y con un rango de validez mayor.
eso quiere decir también que sea más compleja, de que en general va a ser más preciso mientras yo vaya incorporando más variables al sistema. Por ejemplo, si yo dejo caer un piano, ¿cierto?, de un edificio y no considero el roce, si considero el roce con el aire, en general, ¿cierto?, mi cálculo va a ser más preciso, pero a su vez las ecuaciones para resolverlo van a ser más complejas. ¿Ok? Es como el análogo a estas ecuaciones de estado más complejas. Bueno, entonces, ¿qué ecuaciones de estado existen? Existen, en general, son las más conocidas, ¿cierto? Son tres, que son la de Van der Waals, la de gases ideales, que es obviamente la más famosa, y una que se llama de Beatty-Bridgman, ¿ya? Entonces, en general son tres las más famosas. La primera es la ecuación de gases ideales, de los gases ideales, ¿ya? Que fue desarrollada en 1802, ¿ya? No voy a hacer el desarrollo cómo fue, pero fue experimentalmente, en realidad, varias personas como que llegaron al resultado de forma independiente. Así que es una ecuación muy, muy bien estudiada. Y esta ecuación es básicamente, dice, la presión, ¿ya? Y el volumen va a ser igual a, bueno, lo que se llama nRT, ¿ya? Donde este N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura. Vamos a ver esto en detalle, es solo como a modo de introducción esto. La segunda, que es la segunda más famosa, ¿cierto?, es la ecuación de Van der Waals. No sé si alguna vez la han visto. Creo que esta nunca la... Creo que esta no la ve mucho. Háblame. 1873. Es decir, mucho más tarde que la de los gases ideales. Y la ecuación, ¿cierto?, nos relaciona P más un A sobre un B específico, bueno, este B al cuadrado por un B menos un B igual a RT. Aquí este B podría ser, claro, es que aquí ese B es justamente el específico. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? A y B, estas constantes que están acá, se determinan experimentalmente y dependen del gas que uno en general está analizando. ¿Ya? Y los demás son básicamente el volumen que ocupan las moléculas de gas, la presión, la temperatura. Y R es la constante de los gases ideales. Y la última, que es la 3, que es la ecuación de... Esta en general no vamos a hacer muchos problemas con esta. Em, Quizás una de estas podría darle, ¿cierto?, para que hagan en un taller. Idealmente, como dije, el taller lo pueden hacer entre más gente, siempre y cuando, ¿cierto?, todos trabajen, y la idea es que también puedan interactuar más entre ustedes. Entonces, P igual a RT sobre este B específico al cuadrado. Y aquí tengo 1 menos C sobre este B específico, la temperatura al cubo, B específico más un B grande y menos un A mayúscula sobre este B específico al cuadrado, ¿ya? Donde A es igual a una constante una constante que también a determinar, ¿cierto? 1 menos A sobre el volumen específico, parece un vector esto, ahí. Y B, ¿cierto?, va a ser igual a también una constante, B0 a determinar, y 1 menos B sobre este B específico. Entonces, en general, ven que esta tiene solamente esta constante, que es el número de moles. Acá tiene dos constantes, que es el A y el B, a determinar. La ecuación de Beatty-Bridgman tiene más, tiene C, tiene un A y tiene un B, y tiene más constantes. Entonces, cada una es más compleja que la anterior, pero también me da un nivel de precisión mayor. Aquí dame un segundo, que se me está descargando el computador. Ay, está harto más ordenado ahora. Está harto más ordenado. Sí.
Profe, una pregunta. Sí, Javier, ¿sí? El menos a partido velocidad cuadrado viene después del paréntesis de velocidad más b. Perdón, ¿cuál? ¿Este? Perdón, de la ecuación 3. ¿Sí? ¿Este? Sí, viene, es pero ese no es velocidad, ese es un volumen específico. Ah, ¿Ya? volumen. Perdón. Sí, sí, es todo volumen. Sí, acá no vamos a tener en general velocidades, ¿ya? Así que aquí en general siempre vamos a trabajar en termodinámica con las propiedades termodinámicas de un sistema, ya sean propiedades extensivas, propiedades intensivas, y vemos, ¿cierto?, que las específicas. Así que en general aquí no hay velocidades, sino que este B, ¿cierto?, chiquitito o con barra, en general va a ser un B que o está dividido por el número de moles o está dividido, ¿cierto?, por una masa, etcétera. Ya, pero no son, aquí no hay velocidades. Y si es un menos, acá. Entonces, es que no me alcanzó, pero es un menos. O sea, entonces, vamos a ver, ¿cierto? Ahora la ecuación, un poquito, ¿cierto? Profe, La ecuación. Ay, perdón, sí. Sí. el A y B en minúscula que aparecen en la tercera ecuación son los mismos que en la segunda. No, porque son ecuaciones independientes. En general, son simplemente constantes a determinar que van a depender, ¿cierto?, del problema del gas. Justamente dependen de las propiedades del gas. ¿Ya? ¿Profe? Entonces, Profe, ¿puede volver un segundo, por favor? sí. De todas formas, esto es como una introducción. Yo en la segunda página voy a poner la ecuación de Van der Waals y voy a poner qué significa cada una de las ecuaciones, justamente lo que voy a hacer hoy. Qué significa cada una de cada una de las cosas que aparecen acá. ¿Ya? Y finalmente, obvio, las gases ideales, que es la que vamos a usar más. Entonces, ¿cierto? La ecuación de Van der Waals, que es esta que está acá. Bueno, esta ecuación, voy a cambiar de colorcito. Esta ecuación considera el volumen que ocupan las moléculas del gas y las fuerzas de atracción, ¿ya? Entonces, aquí, a diferencia de la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? Esto considera las fuerzas de atracción intermoleculares, ¿ya? Entonces, la diferencia entre la de Van der Waals y la de los gases ideales es que esto tiene una complejidad un poco más y considera las fuerzas de atracción intermoleculares, ¿ok? Entonces considera obviamente el volumen que ocupan las partículas, las moléculas, y considera las fuerzas de atracción intermoleculares. ¿Ya? Ok, entonces una de las diferencias con la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Esta ecuación, si se ven, es súper parecida a la de los gases ideales, ¿verdad? Es muy parecida, por ejemplo, si hacemos A igual a B igual a 0, vamos a tener P por este B pequeño igual a RT, ¿ya? Y B, ¿cierto? Sería igual entonces al volumen sobre el número de moles. Entonces, si reemplazamos acá, esto es básicamente PB igual a NRT, ¿sí? Entonces, para A igual a B igual a 0, es decir, si estas dos constantes son 0, de la ecuación de Van der Waals podemos llegar a la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, vamos a poner acá, voy a hacer justamente lo mismo. O sea, es parecida a la de los gases ideales. ¿Ya? Salvo las correcciones de presión, que básicamente son el A y B, ¿cierto? Porque aquí, si se fijan, claro, aquí se corrige la presión por esto, las correcciones en la presión y volumen específico. Entonces, este, ¿cierto?, es el volumen específico.
¿Ya? Entonces, si A, acá entre paréntesis, ¿cierto? Si A igual a B igual a 0, esto implica que la ecuación me va a quedar B igual a RT. ¿Ya? Entonces, muy parecida a la ecuación de los gases ideales. Entonces, considera la fuerza de atracción. Y la otra diferencia es el volumen que ocupan las moléculas. Y el volumen que ocupan las moléculas. ¿Ya? Eso sería. Entonces, está claro, esta ecuación es un poquito más, más compleja que la de los gases ideales, ¿cierto? Porque considera correcciones de presión, considera fuerzas intermoleculares y el volumen que ocupan las moléculas de gas por unidad de masa. Entonces, justamente este D representa el volumen que ocupan las partículas por unidad de masa. Entonces, el volumen que ocupan las partículas por unidad de masa. Las partículas, las moléculas de gas, obviamente de gas, ¿cierto? Porque esta es una ecuación de estado para gases. Moléculas de gas por unidad de masa. ¿Ya? Entonces, eso representa el B. ¿Y qué representaría el A, entonces? Bueno, va, ¿Presión? el A podría estar relacionado, ¿cierto?, con las fuerzas de atracción, las presiones, las correcciones a presión, etc. Entonces, en general, estos A y B dependen del gas y se determinan análogamente, ¿cierto?, que para lo que vimos en esto, A y B, aquí A y B no alfa beta, se determinan experimentalmente. Entonces, en general, si yo les doy un problema, ¿cierto? Yo no les voy a pedir esa A y B, yo se las voy a dar, porque son determinadas experimentalmente en un laboratorio, de modo que si yo les doy algún problema, ¿cierto? De la ecuación de Van der Waals, les voy a dar A y B, ¿ya? Les voy a pedir despejar la temperatura, el volumen, la presión, etc. ¿Ya? Entonces, A y B se determinan experimentalmente para el gas que se esté utilizando. ¿Cierto? Para el gas que se esté utilizando. Esté analizando. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación de Van der Waals. Entonces, estas son las diferencias. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un problema de algún problema que yo les dé, ¿cierto? De un libro, etcétera, tienen que fijarse justamente si es que yo les doy algunas constantes que van a depender, ¿cierto?, del volumen intermolecular que usan las partículas, etcétera, y ahí ustedes tienen que determinar, que es una de las dificultades de la termo, tienen que determinar cuál tienen que usar para qué caso, ¿ya? Entonces, en general, ¿cierto? Si yo no les doy constantes experimentales ni nada y solo le doy el número de moles y les digo que es un gas ideal, entonces tienen que usar simplemente la ecuación de los gases ideales, ¿ya? Ahora, la ecuación esta es mucho más precisa, ¿cierto? Porque tiene 5 constantes que pueden ser obtenidas experimentalmente. Entonces, esto tiene 5 constantes obtenidas, ¿cierto? Experimentalmente. ¿Ya? Tiene 5 constantes y obviamente, ¿cierto? Tiene un mayor rango de predicción porque usa más constantes, tiene más variables, ¿ya? Entonces, tiene una presión, su precisión es bastante razonable, ¿ok? Entonces funciona también para gases con una densidad muy alta, ¿ya? Como densidades de punto crítico, ¿ok? Entonces tiene una precisión tiene una precisión con para altas densidades, para gases, en realidad, con densidades
em, de sustancias en el punto crítico, ¿ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque, claro, cuando yo tengo densidad, ¿cierto? En el punto crítico, que es a qué me refiero con punto crítico, básicamente al que los estados de líquido y vapor, ¿cierto? Van a ser casi idénticos, ¿ya? Es decir, básicamente tienen los mismos valores en ambas fases, ¿ok? Son puntos críticos donde el líquido y el vapor saturado, ¿cierto? Van a tener valores muy similares en ambas fases, ya sea en el estado de vapor y en el estado líquido. Y entonces, estos tienen más precisión, ¿cierto? Para gases cercanas a densidades en el punto crítico. ¿Ya? Y por eso justamente también tiene más constantes, porque la ecuación de los gases ideales en general está muy idealizada y está muy idealizada, ¿cierto? Entonces, cuando las densidades, ¿cierto?, aumentan o pasa esto de que está cerca el líquido saturado y el vapor tan cerca del punto crítico, entonces empiezan a pasar el movimiento de las partículas y la densidad, empiezan a ser un poco más complejo el movimiento y ya no calza la ecuación de los gases ideales. Entonces hay que incorporar, ¿cierto?, más variables, más constantes que van a depender, ¿cierto?, de, el tipo de gas y son obtenidas experimentalmente. Entonces esta ecuación, ¿cierto?, es más utilizada, ¿cierto?, cuando tenemos densidades o propiedades que eh, están cerca del punto crítico. ¿Ok? Eso. Y bueno, todo este tiempo hemos hablado de gas ideal, pero no hemos definido qué es un gas ideal. Entonces, uno tiene una idea intuitiva, ¿verdad? De qué es un gas ideal. ¿Qué adelante? No abre los ojitos. Pero los de sol sí la gafas. A ver. Ay, verdad, sí, hagamos un break de 5 minutos. Ya, hagamos un break de 5 minutos hasta las 3:10, 3:11 ahora, y volvemos. ¿Ya? Mientras yo voy a empezar a anotar un poquito para que no tarde tanto.
¿Están por ahí? Ya. Sí. Sí. Ya. Entonces, bueno, ¿cuál es la definición de un gas ideal, cierto? Es en general una sustancia imaginaria, ¿verdad? En estado gaseoso, en que sus partículas, que ya pueden ser átomos o moléculas, solo interaccionan entre sí mediante choques elásticos, ¿ok? No alcanzamos a ver como muchos choques elásticos, porque no alcanzamos a ver trabajo y energía, ¿cierto? Que básicamente trabajo y energía era, los choques elásticos, ¿cierto? Son aquellos en que la energía se conserva, ¿ya? Entonces, obviamente no siempre la energía se conserva, o sea, siempre se conserva, pero obviamente de repente hay pérdidas de energía si uno no considera un sistema aislado, etcétera. Entonces aquí vamos a considerar que en general solo son choques elásticos y que el comportamiento de la presión, el volumen y la temperatura se aproxima a la de los gases ideales, de los gases reales, perdón, a bajas densidades. Entonces, por ejemplo, para este, ¿cierto? Que son densidades cercanas al punto crítico, claramente si tengo un problema con densidad del punto crítico, no puedo utilizar la ecuación de gas ideal, sino que tendría que irme, ¿cierto?, a la de Beatty-Bridgman. Ya, esto es. Entonces, ¿qué significa esto de cuando la densidad, ¿cierto?, la distancia de una sustancia, ¿cierto?, es baja? Bueno, vamos a precisar esto un poquito más adelante, pero como a modo de, para que tengan una idea intuitiva, ¿cierto? Esto es cuando la temperatura es alta, ¿verdad? Entonces, esto ocurre, ¿cierto?, cuando la presión es baja y la temperatura es alta, que básicamente es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura, ¿ya? Que es como el ejemplo que yo daba, si ustedes toman, ¿cierto?, un pote de manjar y lo empiezan a calentar en una olla, van a ver que la densidad empieza a disminuir y se hace mucho más líquido, mucho menos denso. Mientras que si yo tengo un pistón, ¿cierto?, con un gas, bueno, ese es un ejemplo en realidad para fluidos, pero si aumento, es como un análogo, ¿cierto?, para gases. Si yo aumento la velocidad de los gases, entonces se mueven más rápido, se empiezan a mover más rápido, empiezan a ver menos, si empieza la temperatura de un gas, empiezan a moverse las partículas más rápido, eso quiere decir, ¿cierto?, que la densidad va a disminuir porque no hay tanta dificultad para moverse entre las partículas, ¿ya? Y que la presión sea baja es, por ejemplo, que yo tengo un pistón con un gas, ¿cierto?, confinado en un volumen, y empiezo a disminuir el volumen, entonces cada vez una partícula, si antes estaba, ¿cierto?, estaban así, están cada vez más cerca unas de otras, entonces empieza a aumentar la densidad, ¿ya? Mientras que a temperaturas altas se están moviendo y hay más choque elástico entre ellas, ¿ya? Y bueno, ejemplos de gases, ¿cierto?, a bajas densidades que se comportan de esta forma, ¿cierto? Es decir, a presiones bajas y temperaturas altas que se comportan como un gas ideal, son, ¿cierto?, el aire, el nitrógeno, entonces, el nitrógeno, el oxígeno, el helio, el argón y el CO2, ¿ok? Entonces, tratan de tener esto presente porque si yo les pido calcular, no sé, cuántas moléculas, que va un ejemplo justamente que vamos a hacer, cuántas moléculas de gas hay en una habitación que está a cierta temperatura, a cierta presión, etcétera, entonces ustedes van a tener que usar, ¿cierto?, la ecuación de los gases ideales porque sabemos que el gas, ¿cierto?, se comporta como un gas ideal a bajas densidades. ¿Ok? Entonces, de hecho, justamente vamos a hacer un ejemplo de eso ahora. Entonces, un gas ideal. Un gas ideal. Bueno, un gas ideal, ¿cierto? Su ecuación era la que vimos, la voy a poner aquí. Era PV igual a nRT, que también puede ser escrita, ¿cierto?, como P, un V así,
igual a RT, donde este B, ¿cierto? Es igual a el volumen, ¿cierto? Sobre el número de moles. Entonces, en esta ecuación, N es el número de moles de la sustancia, ¿cierto? Que básicamente indica la cantidad de partículas, ya sean moléculas, átomos, etcétera, que compone la sustancia. Entonces, en el número de moles. No voy a anotar todo eso porque pueden buscar, ¿cierto? Después la definición de número de moles para que no tarde tanto en escribir. Y bueno, este de acá, que es lo que está acá, se define como no volumen específico, sino que es el volumen molar y simplemente se define, ¿verdad? Como el volumen dividido el número de moles, ¿ya? Entonces, usando esto, es ideal. Usando esto, podemos reescribir, ¿cierto?, la ecuación de los gases ideales. Usando esto, podemos reescribir la ecuación de los gases ideales como simplemente P por este volumen molar igual a RT, que era justamente el que aparecía en la ecuación de Beatty-Bridgman, que alguien pensaba que era la temperatura, es en realidad el volumen molar, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos formas de escribir la ecuación de un gas ideal, que es esta de acá, ¿cierto? Y la que vimos antes, que es P igual a B igual a NRT, ¿ya? Y R es la constante de los gases ideales, que es igual a 8,31447. Y esto es en Joule sobre mol por Kelvin, ¿ya? Entonces vamos a ver ya lo que es la unidad del Joule, etc. Porque no lo alcanzamos a ver en el módulo 1, que era como el módulo de energía, ¿ya? Pero es Joule sobre mol por Kelvin, ¿ya? Entonces, cuando uno ve, ¿cierto?, la tabla periódica, uno puede ver en la esquina superior izquierda, una tabla periódica. No tengo ninguna tabla periódica acá para mostrarles, pero en la esquina superior izquierda uno puede ver, puede leer, ¿cierto?, el número que está ahí, que por ejemplo, ahí. Entonces, para el nitrógeno, ejemplo, para el nitrógeno, ¿ok? Es 14, este numerito, ¿cierto?, que está a la izquierda de la tabla periódica. Esto quiere decir, esto implica, ¿cierto?, que en un mol de nitrógeno, ¿qué significa este número? Básicamente, que en un mol de nitrógeno diatómico, hay 14, perdón. Ah, no, mi lápiz. Un segundo. Ay, que tiene poca batería. Ya. Ah, no, funciona. En un mol de nitrógeno. No funciona. Bueno, hay 14. Ahí sí. Hay 14 por 2 gramos de nitrógeno. ¿Ok? Esto significa, ¿ok? Entonces, este número que sale ahí, no sé si se han fijado, o si recuerdan, ¿cierto?, que aparece con la letra M, ¿ya? Y bueno, el diatómico, como su nombre lo dice, es básicamente que hay, es una molécula formada por dos átomos del mismo elemento químico, ¿ya?, o distinto, ¿ya? Básicamente eso. Eso significa diatómico.
¿Ya? Entonces, este numerito, ¿cierto?, que aparece para el nitrógeno es lo que se llama peso molar. Este número es, ¿cierto? Este número se llama masa molar o peso molar. O peso molar. Y se denota por la letra M y es básicamente la masa sobre el número de moles, ¿ya? Profe, Ok, me perdí un poco. sí, Disculpe, dime. me refiero a... Cuando dice para el nitrógeno es 14, ¿se refiere a que R igual a 14 para el nitrógeno? No, es que ya esa otra no lo escribí. Es que había dicho que en la parte superior izquierda de la tabla periódica aparece un número. Hay un número. Ya, Ya, y ese número para el nitrógeno es igual a 14. buena, Ahí gracias. sí, ya sí. Ese número es igual a 14. Entonces, ¿qué significa este número? Que básicamente en un mol de nitrógeno, hay, bueno, para un nitrógeno diatómico, es decir, hay dos moléculas, una molécula formada, algo formado por dos átomos del mismo tipo, en este caso nitrógeno. Quiere decir que en un mol de nitrógeno hay 14,2 gramos de nitrógeno. Y este número que aparece, ¿cierto?, en esta esquinita superior izquierda, creo que es la esquina superior izquierda, no tengo un... Bueno, sí, sí, la esquina superior. Este número es el que se llama peso molar o peso molecular, ¿cierto? Y es básicamente la masa, ¿verdad? Porque dividido el número de moles, ¿ya? Entonces, por eso fíjense que para el nitrógeno diatómico, ¿cierto? Son dos moléculas de nitrógeno, esto quiere decir diatómico, voy a ponerlo acá, son dos átomos, ¿ya? Dos átomos de nitrógeno en este caso, ¿cierto? Entonces, en un mol de nitrógeno hay 14 por 2 gramos de nitrógeno, ¿ok? Y bueno, para un gas monoatómico, ¿cierto? Hay 14 simplemente gramos de nitrógeno. Y esto significa este numerito que está ahí, que es un M, ¿cierto? Que se llama masa o peso molecular, que es la masa, ¿verdad? Sobre el número de moles, ¿ya? ¿Ahí sí? Entonces de aquí uno puede despejar, ¿cierto?, el número de moles como la masa por el peso molar o peso molecular, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo podemos escribir o reescribir la ecuación de un gas ideal utilizando esto? Y ahora, ¿por qué hago tanta redundancia en esto? Es porque a veces un problema les va a dar la masa molecular y otras veces les va a dar los gramos, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, le doy en una sala hay tantos gramos de aire a tal presión y a tanta temperatura, calcule el número de moles. Entonces, ¿ustedes cómo calculan el número de moles si la ecuación, ¿cierto?, es PB igual a NRT, ¿ya? Y te dan supongo que te dan, y tienes estos dos, pero tienes dos incógnitas más, entonces, ¿cómo? ¿Ya? Pero si además yo te doy, no sé, hay 140 gramos de aire en una cajita, entonces, con este dato de acá, uno puede, o de nitrógeno, uno puede determinar el N, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Por eso básicamente. Entonces, uno necesita, ¿cierto?, distintas formas de poder escribir esta ecuación de los gases ideales, tal que no tenga que estar deduciéndola, sino que dependiendo del problema que te den, uno sepa qué ecuación utilizar. Ya es básicamente para eso. Entonces, si hay, alguna vez les falta un dato en un problema, pero le dicen, no sé, es helio o es nitrógeno, y se comporta obviamente como un gas ideal, ustedes pueden buscar el dato en la tabla periódica, ver cuánto es el número, el peso molecular, y pueden resolver el problema con el dato que les falta. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso básicamente que estoy haciendo esto. Entonces, usando esta definición, ¿cierto? Podemos reescribir la ecuación de los gases ideales, podemos reescribir. Ya vemos esta ecuación 1, ¿cierto? Podemos reescribir 1 como, y vamos a tener que
teníamos la presión, ¿cierto? Por el volumen igual a nRT, ¿cierto? Ahora, yo sé que N es M por el número de moles, entonces yo reemplazo este valor que tengo acá, lo reemplazo por M sobre el número de moles, que es la masa sobre el número de moles, de acuerdo a esto, ¿verdad? ¿Sí? Y yo puedo reescribir esta ecuación como, fíjense que yo puedo aquí dividir, ¿cierto? Por M, por la masa y multiplicar por el peso molecular. ¿Ya? Entonces, esto implica que me va a quedar la presión sobre el volumen dividido la masa, ¿verdad? Igual a 1 sobre... no. Divido simplemente por 1 sobre la masita, maicita, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar 1 sobre el peso molecular, sí, porque si no aquí me daría 1, me estaría haciendo lo mismo, por RT, ¿ya? Me quedaría esa ecuación. ¿Verdad? Y aquí, ¿qué podemos identificar de acá? Por ejemplo, de esto. ¿Qué es esto? Lo habíamos visto antes. Entonces, de acá, ¿cierto? Identificamos esto, que no es el volumen molar, sino que es el volumen, ¿cómo se llamaba? Específico. Específico, exacto. Entonces, podemos escribir, ¿cierto? Ahora, dada esta definición, B por este B pequeño igual a 1 sobre el peso molecular por RT. ¿Ya? Donde, ¿cierto? B es el con B igual a... B igual al volumen sobre la masa, que es el volumen específico. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Puedo hacer una pequeña aclaración de cuál M es qué M? O sea, de qué masa de qué es. Porque está la mayúscula y la minúscula. Si puedo hacer una Ya. aclaración de esos dos, por favor. Sí. La mayúscula es el peso molecular, que es el numerito que sale a la izquierda de la tabla periódica, a la izquierda, en la esquina superior, ¿ya? En la esquina superior izquierda. ¿Ok? Y este N es el número de moles. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que hay, a ver, el Profe, ejercicio que... era entre la M mayúscula y la M minúscula, no la N. Ya. Por Pero el M, por ejemplo, supongamos que yo tengo 600 kilogramos de algún gas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, y M es el numerito que sale en la tabla periódica en la esquina. Entonces, si ese gas es nitrógeno, por ejemplo, este M yo lo puedo encontrar de acuerdo a la tabla periódica, que es 14, ¿cierto? Y si yo te digo que hay una masa de 600 kilogramos en una caja, bueno, en realidad están mucho, 100. 100 kilogramos de nitrógeno en una caja, entonces este dato, ¿cierto?, va a depender del problema físico, va a depender del tamaño de la caja, de qué problema yo quiera resolver, y este M es simplemente el que aparece en la tabla periódica para los gases. ¿Ya? Entonces, este M se mide en gramos y el M grande se mide en gramos, ¿cierto?, sobre el número de moles, es decir, gramos mol. ¿Ya? Entonces, ese M pequeño es la masa que siempre hemos usado, la misma que sale en la ecuación la misma que sale, ¿cierto? Esto es simplemente la masa con unidades de, ya sea gramos, kilogramos, dependiendo, ¿cierto? El sistema, puede ser también libra, etcétera. Y este es la masa es masa sobre número de moles. ¿Ahí sí? Sí, profe, se pasó, gracias. De nada. Ya, eso. Pero el M pequeño es simplemente la masa que se va a medir en gramos, kilogramos, libras, etcétera. Obviamente, ¿cierto? Dependiendo del problema que queramos resolver. ¿Ya? Entonces, esos son hasta ¿Profe? ahora las... ¿Sí?
el volumen molar no es lo mismo que el volumen específico. No, el volumen, en vez de hacer aquí una El aclaración, voy molar a está poner dividido por N y el otro volumen, por M. exacto, volumen molar es igual a B igual a, perdón, el volumen molar tenía una rayita arriba y era el volumen, ¿cierto? No sé, 30 metros cúbicos sobre el número de moles y el volumen específico era una B simplemente sin la rayita arriba y era el volumen sobre la masa. Entonces, esto tiene unidades de, bueno, aquí por dar un ejemplo, metros cúbicos sobre mol, ¿verdad? Esto también, ¿cierto? Puede ser, y puede ser pulgadas, puede ser pies, simplemente un ejemplo. Y este volumen específico puede ser, va a ser también, supongamos, metro cúbico sobre kilogramos. Entonces tienen distintas unidades. ¿Ahí sí? Ok. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Entonces tenemos esto y, bueno, la cantidad, ¿cierto? Si se fijan acá, yo tengo, básicamente tenía la ecuación, volviendo a la ecuación, tenía P sobre este volumen, que era el volumen específico, igual a 1 sobre M por RT, ¿ya? Entonces, estas dos cosas en general dependen de la sustancia, es decir, esto es un gas ideal y este M, ¿cierto? Depende de la sustancia, pero en general este M es una constante, por ejemplo, para el nitrógeno era 14, entonces es una constante. Entonces, la cantidad 1 sobre MR es una constante, ¿cierto? Porque ese M se está en la tabla periódica con un número fijo porque es una constante, y se define como la constante del gas y obviamente depende de la sustancia. Una constante se define como la constante del gas, ¿cierto? Y depende de la sustancia. En general se denota. Tienen unos 15 minutos más hoy día porque quiero terminar esto y hacer un ejemplo. Ya, profe. Entonces, este se define como Rm, ¿cierto? Que es básicamente 1 sobre m por la constante de los gases ideales. Entonces, luego, ¿cierto? Puedo escribir la ecuación de los gases ideales, que la describimos como 1, ¿cierto? Puedo escribir 1 como P, ¿cierto? Por este volumen específico, que era el que tenía acá. 1 sobre Rm, que va a ser simplemente R sub m por la temperatura, ¿ya? Y entonces este Rm depende de la sustancia, ¿ya? Obviamente. Y les voy a dar un pequeño dato de tablas para que puedan ver los valores de Rm, ¿ya? Para ciertas sustancias que obviamente son las que mencionamos antes de gases ideales. Entonces, vamos a hacer una tabla para... obviamente no tiene todos los, todas las décimas, pero tiene un error muy pequeño de menos del 1%, así que vamos a hacer. Entonces, vamos a tener la sustancia y vamos a tener acá el Rm. Ahora, el Rm, recuerdan que el R se medía en joule sobre kilogramos Kelvin y este Rm se mide en kilojoule, kilogramos Kelvin. ¿Ya? Y vamos a tener, por ejemplo, aire, helio, que son gases que a baja densidad, ¿cierto? Se consideran como gases ideales, por eso las estoy con estas que son las que más vamos a usar en los ejercicios. Nitrógeno, y aquí vamos a tener para el aire 0,2870, para el helio es 2,0769, para el argón es, ¿cuánto era? Era 0,2
0,20081 y este es 0,2968. ¿Ya? Generar estos números como que es fácil aprenderlo de memoria porque luego cuando uno haga ejercicio van a aparecer harto. Esto es, ¿cierto? Es la tablita para distintas sustancias y teníamos la ecuación, ¿cierto? P volumen específico igual a RM por la temperatura. Tratan siempre como de tener en claro esto, como hacer una tablita, ¿cierto? Para que antes del certamen no se vayan a confundir y poner acá una raya. Como pueden hacer fácilmente una tablita, ¿cierto? Con las ecuaciones para tenerla en presente. Ok, entonces tenemos esta ecuación, ¿ya? Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Entonces, hago esto y termino. Y vamos a ver. Ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer sala de clases ideal. Entonces, el enunciado dice, supongamos que las dimensiones de una sala son de una sala y van a ser 10 por 8 por 6, ¿ya? Metros. Cada uno en metros. Entonces esto me va a dar 6 metros. ¿Ya? Y la presión del aire va a ser cercana a la presión atmosférica, ¿cierto? Porque es una sala. La presión, una sala, ¿cierto? A nivel del mar. La presión del aire debe ser cercana a la presión atmosférica, así que la vamos a aproximar a la presión atmosférica. Atmosférica. ¿Ya? ¿Qué? ¿Recuerdan cuánto era? Este dato siempre lo van a usar, así que en algún momento se lo van a aprender de memoria. Entonces, son 101.325 pascales, que esto es igual, ¿cierto? Es aproximadamente igual a 101 kilopascales. Si recuerdan, habíamos definido lo que eran kilopascales, que son simplemente 1000 pascales. Y la temperatura, a modo de aproximación también, ¿cierto? También va a estar una sala a temperatura ambiente a nivel del mar, la temperatura es cercana a la temperatura atmosférica, la temperatura será aproximadamente, en una aproximación, ¿cierto? 20 grados Celsius, ¿ya? Y además asumimos que no hay gente. Entonces, además asumimos que no va a haber gente. Asumimos que no hay gente dentro de la sala. Gente dentro de la sala. ¿Ya? Entonces solo hay partículas de aire dentro de la sala. Ahora, una cosa importante a tener en cuenta, aquí vamos a resolverla, y la pregunta, ¿cierto?, del problema es básicamente cuánta masa de aire habrá dentro de la sala. Entonces, la pregunta es cuánta masa de aire hay dentro de la sala. ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces, ¿se acuerdan que anteriormente les había dicho de que en general vamos a usar vamos a usar la temperatura en Kelvin? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Me podría volver un poquito? O filo, no sé. Eso. Que me faltó anotar la temperatura. Ya, no nada. Entonces, ¿se acuerdan que había dicho que vamos a utilizar en general la temperatura, ¿cierto? En Kelvin. Bueno, básicamente esto es porque, si se fijan, las unidades de la constante de los gases ideales está en Kelvin, ¿verdad? Esto de acá es Kelvin. ¿Ya? Entonces,
En general, si vamos a utilizar esta ecuación, ¿qué aprendimos, cierto, de mecánica y de la primera guía que yo les envié? Es que tenemos que ser consistentes y al lado izquierdo de la ecuación tienen que haber en el mismo sistema, ¿cierto?, que va a haber al lado derecho, ¿verdad? Entonces, si se fijan, cambiar esta temperatura dividido Kelvin, este RM, pasarlo a grados Celsius, es mucho más complicado que simplemente pasar la temperatura, que es 20 grados Celsius, a Kelvin, ¿ya? ¿Por qué? Porque este número, si lo pasamos a Kelvin, pueden hacer el ejercicio, ¿cierto? En sus casas, les va a quedar mucho más feo que el número que está acá, ¿ya? Entonces, es más fácil siempre dejarle el RM en las unidades que corresponden y nosotros cambiar la masa a gramos o en su efecto, ¿cierto? Como este caso, cambiar inmediatamente la temperatura a Kelvin, ¿ya? Simplemente para después no tener problemas de unidades. Por eso era que, como había dicho, en general vamos a utilizar los ejercicios de la temperatura en Kelvin, porque básicamente porque la ecuación de los gases ideales tiene esta constante, ¿cierto? De los gases ideales que está en Kelvin y es mucho más fácil cambiar la temperatura, que es simplemente, ¿cierto? Sumarle 273,15 a cambiarla aquí en el RM, ¿ya? De hecho, vamos a hacer un ejercicio de tratar de cambiar las unidades del RM y van a ver que es mucho más difícil, mucho más engorroso, es mucha más probabilidad de equivocarse, así que yo les recomiendo que siempre que vean un problema así, cambien la temperatura a Kelvin. Y así no van a tener problemas después. Profe, este mismo ejercicio vimos ayer con la Scarlett, la ayudantía. Profe, está muteada. Profe, mm, tal vez se le cayó internet. Es que sí, ahí. Ay, perdón, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Ah, ya, sí. Bueno, entonces, si vieron este ejercicio, claro, la idea, entonces, ¿cuánto les dio la respuesta? Esto, que este ejercicio lo había hecho el año pasado yo. Entonces, era, ¿cuánto les dio la masa? 576,22 kilogramos. Sí, es justamente eso. Entonces, no lo voy a hacer, dejamos hasta aquí, pero es importante, ¿cierto?, que bueno, no sé si lo explicó Scarlett, pero la razón de por cuál es más fácil cambiar la temperatura a Kelvin en lugar del RM es porque básicamente cambiar el RM a distintas unidades es mucho, mucho más complicado. Entonces, esa es la de tener en cuenta, y voy a poner acá, este ejercicio está visto en ayudantía, que igual, bueno, sería bueno porque, ¿cierto? Porque de esa forma ustedes, ¿viste ayudantía? Bueno, la gente que no fue a la ayudantía va a tener una razón, ¿cierto? Para ir, así, ¿ya? Entonces, esta es la ayudantía. Bueno, y también luego se pedía calcular el número de moles, pero eso también debe haberlo visto escala de la ayudantía, ¿verdad? Y eso. Entonces, bueno, voy a terminar, voy a mandarles una tabla, ¿cierto? Con las distintas unidades de R en distintos valores, simplemente para que puedan usarlo cuando hagan los problemas que voy a subir. Y las aplicaciones de la ecuación es simplemente que ahora sí voy a hacer esto, a ver si me dan 10 minutos hasta las 4 para que puedan terminar esto bien, porque la idea es terminar esto para que puedan hacer los problemas de la guía, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder, ¿ya? Entonces, aplicaciones de la ecuación, entonces supongamos que
la masa es fija, dice, aplicaciones de la ecuación de gases ideales, aplicaciones de la ecuación de gases ideales. Aplicación de la ecuación, ¿ya? Entonces, supongamos que la masa es fija, ¿ya? Y que la sustancia ha estado en dos estados de equilibrio consecutivos, que era todo lo que vamos a asumir, ¿cierto? Para poder relacionar dos estados a distintas temperaturas, volumen y presión, ¿ya? Entonces, tenemos que, si la masa es fija, entonces, acá, si la masa es fija, si la masa de una sustancia es fija, es fija, entonces vamos a tener que, y ha estado obviamente en dos estados de equilibrios consecutivos, a eso se asume, entonces eso siempre se va a asumir para poder relacionar dos estados, así que lo voy a obviar de ahora en adelante. R1 igual a Rn2R, ¿ok? Es decir, el sistema no pierde masa como en el problema de la habitación está totalmente cerrada, no se pierde aire, no se pierde nada, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a asumir, y en ese caso, ¿cierto? En ese caso, como teníamos P igual a B igual a nRT, tenemos que esto... Oh, ¿me escucha? Tenemos que esto es una constante, ya puede ser cualquier constante. Luego, ¿cierto? Como es una constante, P sobre B sobre la temperatura va a ser igual a esa constante, ¿sí? Pues simplemente pasar la T dividiendo, ¿ya? Que dividimos por 1 sobre la temperatura. Y vamos a tener esto. Entonces, en dos estados, ¿cierto? Consecutivos, que obviamente son dos estados consecutivos de equilibrio, vamos a tener que, esto implica, ¿cierto? Esto implica que la presión 1 por el volumen 1 a una temperatura T1 la podemos relacionar con un volumen P1, perdón, con una presión 2 a un volumen 2 a una temperatura T2. Esto siempre en estado de equilibrio, asumiendo cierto estado de equilibrio consecutivos entre, entre esta fase y esta, consecutivos. ¿Sí? Ok, entonces tenemos esto. Entonces acá podemos analizar casos particulares de esta ecuación, llamémosla ecuación 2. Aquí, casos particulares de la ecuación 2. Ok, entonces, casos particulares de la ecuación 2. Y va a ser proceso isotérmico. Es decir, esto implica, esto es temperatura igual a una constante. Es decir, en los dos estados la temperatura es igual. Esto quiere decir T1 igual a T2, ¿verdad? Entonces, la ecuación 2, voy a poner acá, caso particular de la ecuación 2. Entonces, esto implica, ¿cierto? Que vamos a tener que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿sí? Y esto implica, obviamente, ¿cierto? Que la presión 1 sobre la presión 2 o sobre el volumen 2, va a ser igual a el volumen 2 sobre el volumen 1, ¿sí? Y este proceso se le llama isotérmico, que es básicamente temperatura constante, ¿ya? Entonces, este es el primer proceso que es un caso particular, ¿cierto? De lo visto antes, proceso isotérmico a temperatura constante, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Tenemos de nuevo esta ecuación, P1, B1 igual a T1 igual a P2, B2, T2, y vamos a considerar lo que se llama un proceso isobárico. ¿Okay? Isobárico. Ahí estoy haciendo un resumen porque creo que Scarlett
ella sí me dijo que hizo problemas de esto. Entonces, proceso isobárico, ¿cierto? Implica que la presión 1 es igual a la presión 2, ¿ya? Es decir, la presión es igual a una constante, ¿ya? Y en ese caso, vemos que si la presión es constante, esta ecuación de acá arriba, que era la ecuación 2, esto implica que la ecuación 2 se puede escribir como cierto volumen 1 sobre la temperatura 1 igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, ¿ya? Entonces, esto significa básicamente que... Esto significa, ¿cierto?, que si aumentamos la temperatura al doble, el volumen aumentará también al doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, esto también puede ser escrito como, esto es equivalente a decir el volumen 1 sobre el volumen 2 igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Entonces, si el volumen aumenta el doble, la temperatura también. Entonces, el gas también aumentará el doble, ¿ok? Las observaciones las voy a decir la próxima clase, y el último, que se llama el proceso isocórico. Con eso terminamos. Proceso isocórico. Y este proceso, ¿cierto?, es a presión perdón, es a volumen constante, ¿sí? Entonces, B1 igual a B2, el volumen es constante, ¿ya? Y acá básicamente lo que tenemos es, ¿cierto?, si el volumen P1 sobre P2, si el volumen es constante, vamos, isocórico, si el volumen es constante, la ecuación 2, esto implica, ¿cierto?, que la ecuación 2 se puede escribir como volumen constante, se vamos a tener la presión 1 sobre la temperatura 1 igual a la presión 2 sobre la temperatura 2, y esto, ¿cierto?, es equivalente a la presión 1 sobre la presión 2 igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2, ¿ya? Ok, entonces Scarlett me dijo que hizo ejercicios de esto, ¿ya? ¿Verdad? Hizo problemas de esto. Así que yo creo que ahora pueden entender mejor, ¿cierto?, cada uno de los procesos. Básicamente es que simplemente la parte como teórica es que siempre se asume que estos dos estados son estados de equilibrio consecutivos y que la masa de la sustancia es fija, es decir, no se pierden moles, ¿ok? Eso es lo que se tiene que asumir, que es básicamente esto de acá, ¿ya? No se pierden moles. Y obviamente R es una constante, así que todo es una constante. Bueno, eso, con eso terminamos entonces la clase de hoy día, y ahora sí les puedo subir la guía donde están problemas de este tipo. ¿Okay? Entonces, son los tres procesos, ¿cierto?, más importantes: el isotérmico, el isobárico y el isocórico. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Si aumentamos la presión al doble, la temperatura también va a aumentar el doble. Y solo en los procesos isotérmicos no pasa eso. Es decir, si aquí aumentamos la presión al doble, el volumen disminuye a la mitad, ¿ya? Pero eso en general. Entonces, estos son los tres procesos más importantes, ¿cierto?, en termodinámica, bueno, los que nos permiten resolver ciertas cosas, que en general es lo que pasa. Por ejemplo, puede que dentro de un pistón la sustancia cambie, ¿cierto?, de un estado de equilibrio a otro, pero si no, si mantenemos la temperatura constante, por ejemplo, simplemente un ejemplo, tenemos un pistón, ¿cierto? Esto es como la cosita que uno presiona. Y tenemos acá algún gas, ¿verdad? Entonces, si este gas está a temperatura igual a constante, vamos a ver que hay una relación, ¿cierto?, entre sus volúmenes y su temperatura. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si me dan cuál es el volumen final, que es el volumen después, ¿cierto?, de aplicar un pistón,
Y tengo una presión inicial y una presión final. Entonces, presión inicial y una presión final. Yo puedo saber cuál era el volumen inicial de esto simplemente por una regla de 3, o así puedo hacer cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es esto de que sea estados de equilibrio consecutivos? Básicamente es que yo no puedo tomar el pistón y presionarlo muy rápidamente, sino que el pistón va bajando lentamente. Porque si uno lo presiona muy rápido, ¿qué pasa? Puede generarse turbulencia, ¿cierto? Dentro puede generarse turbulencia, pueden haber gradientes de temperatura, por lo tanto en ese caso ya la temperatura no sería constante. Es decir, si yo no bajo lentamente, entonces yo no puedo relacionar un estado de equilibrio con otro, que es básicamente esto que está acá. Entonces, para poder hacer esto, es súper importante que se considere que son estados de equilibrio. Entonces, si yo en algún certamen o taller, yo les hago como un problema un poquito tramposo y les digo que se baja bruscamente el pistón, resuelva el problema, entonces la respuesta es básicamente no se puede solucionar el problema porque no son estados de equilibrios consecutivos y esa sería la respuesta correcta, no tendrían que calcular nada, ¿ya? Entonces, es importante esto de acá, ¿ok? De que el pistón se baje lentamente para que no hayan gradientes de temperatura, no haya turbulencia, etc. ¿Ya? Eso entonces sería la clase de hoy. Y los problemas de cada uno de estos lo hizo Scarlett, así que estaría bien que ahora pudiesen revisarlos para como fijar ideas y ver la guía que voy a subir ahora. ¿Ya? O sea, voy a subirla como en 3 horas más, yo creo, porque ahora tengo que salir. Eso. Ok, entonces eso sería por hoy. Voy a subir ahora la clase, bueno, en un poquito más cuando se termine de convertir a MP4 y voy a compartir la carpeta de termodinámica. Ok, eso, que esté muy bien y Profe, sí, dime. ¿puede cortar la grabación que quería preguntarle algo? Ya,